¿Listo? Va. Bueno, el teorema que nosotros vamos a ver hoy es teorema del seno. Es uno de los teoremas más completos que se van a utilizar de aquí en adelante. Básicamente es uno de los 4 más importantes que ustedes tienen que ver, aparte del teorema de Pitágoras y aparte del teorema de Tales. El cuento es cuándo aplico cada uno de ellos. El teorema de Pitágoras básicamente yo lo voy a aplicar cuando yo tengo 2 lados y voy a averiguar un tercer lado, ¿sí? Hay un lado que me hace falta. Y el teorema de Tales lo utilizo cuando yo... el teorema de Pitágoras, aparte de que lo utilizo para averiguar un lado adicional, solamente lo puedo utilizar en triángulos rectángulos, triángulos cuyo uno de sus ángulos mida 90 grados. Cuando a mí me hablan del teorema de Tales, en cambio ese no aplica solamente a rectángulos, aplica simplemente a líneas que son cortadas por líneas paralelas. Siempre que nosotros estén en la posición que estén, rectas, que estén cortadas por otras paralelas, pues sencillamente nosotros vamos a aplicar el teorema de Tales. El teorema del seno es sencillo. Básicamente lo que yo debo tener es la información de un ángulo y uno de los lados opuestos a ese ángulo. Y con eso, ya si lo que me preguntan es un ángulo o es un lado, yo ya puedo hallar el resto de la información. Entonces, para eso vamos a recurrir a esta relación. Básicamente, el teorema de seno está basado en la relación que existe entre los lados y sus ángulos, ¿sí? Los ángulos correspondientes a esto. Entonces, por lo menos aquí me habla de A y seno de ángulo A. Resulta que los triángulos nosotros los empezamos a visualizar de esta forma. Todo triángulo, tiene un ángulo A, un ángulo B y un ángulo C. Y los lados que se encuentran opuestos a esto se llaman lado C, lado A y lado B. Es lo primero que yo tengo que ubicar. No importa si a este lo llamo A, a este B y a este C. O sea, lo que importa sencillamente es que siempre el lado opuesto tenga la misma letra pero en minúscula. ¿Para qué? Para saber cuáles son los datos que yo tengo. Entonces, si nosotros nos fijamos en este triángulo, yo aquí tengo este ángulo. A este ángulo yo lo puedo nombrar y le puedo colocar el nombre de cualquiera de esas letras. Yo puedo decir que este es A, B o C. Eso depende pues del que lo está observando. Digamos, en este caso yo lo voy a llamar A. Por lo tanto, este lado, ¿cómo se va a llamar? Siempre el lado que se encuentra al frente del ángulo tiene el mismo nombre, nada más que en minúscula. ¿Listo? Ahora, sabiendo esto, yo ya tengo una relación, A y seno de A, ¿sí? Ahora, con base en ese, yo voy a comenzar a completar la información del resto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo acá tengo otro lado. Ese lado yo lo puedo llamar B o C, el nombre que yo quiera asignarle. En este caso, digamos, como para mantener el orden, yo voy a decir que este es el lado B y este, por tanto, es el ángulo B. Entonces, según ese orden de ideas, si este es A, este es B, entonces este sería C y este sería el lado C. La idea y lo que nosotros operamos con el teorema del seno es a completar toda la información que nos hace falta, ¿sí? Eso lo podemos hacer complementando con el teorema del coseno, pero en este caso vamos a saber cómo lo solucionamos todo con esto. Para esto es necesario que ustedes tengan calculadora científica, aprender a manejar funciones inversas para hallar los ángulos, no más. ¿Listo? Entonces, lo que se hace inicialmente es establecer la relación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo una igualdad. A mí me dicen que A sobre seno de A es lo mismo que B sobre seno de B, y eso es lo mismo que C sobre seno de C. ¿Qué significa esto? Que tener esta igualdad A sobre seno de A es lo mismo que tener B sobre seno de C, y lo mismo tener A sobre seno de A es lo mismo que tener C sobre seno de C, y por lo tanto B sobre seno de A, B sobre seno de B es lo mismo que tener C sobre seno de C. O sea, existen todas estas relaciones. No es necesario escribirlas porque ya se sabe. Por pura transitividad uno dice, pues si esta expresión es igual a esta y esta expresión es igual a esta,
por lo tanto estas dos expresiones son iguales, ¿sí? Entonces, de ahí yo lo que voy a hacer es completar la información. Como ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo la información de A total, tengo la información completa y tengo la información parcial de B. Entonces, eso lo voy a organizar según la igualdad que nosotros tenemos acá. Entonces, tengo los datos de A y tengo los datos parciales de B. Entonces, establezco la igualdad. Digo, A, o sea, en este caso 14 centímetros, sobre seno de A, o sea, en este caso seno de 40 grados, es lo mismo que tener B, o sea, en este caso 16, sobre seno de B. ¿Sabemos cuánto es seno de B? No, ¿cierto? Entonces, con estos tres datos nosotros vamos a hallar el tercero, ¿sí? O sea, esto es básicamente como una relación de proporcionalidad. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es despejar este elemento que nosotros tenemos acá, que es seno de B. Para eso, voy a resolver todo lo que se pueda resolver, o también puedo recurrir a despejarlo primero y luego hacer la operación. Sinceramente, es más fácil operar las cosas primero y luego despejar, ¿listo? En este caso, ¿qué se puede resolver de primeras acá? En seno de 40, entonces seno de 40, ¿cuánto equivale? 0,64. Y eso es igual a 16 sobre seno de B. O sea que ya automáticamente nosotros tenemos acá una división, 14 dividido entre 0,64. ¿Eso qué resultado nos daría? 21,78. O sea que el resultado de esta división nos da 21,78 centímetros. Eso es igual a 16 dividido seno de B. Ahora la pregunta es, tenemos que despejar seno de B. ¿Cómo lo podríamos despejar? Pasa a multiplicar. Lo pasamos a multiplicar, entonces quedaría seno de B por 21,78 centímetros es igual a 16. Ahora, para dejar solo seno de B, ¿qué debería hacer? ¿Pasar qué? ¿Qué deberíamos pasar a dividirle acá? El 21. El 21,78. Entonces tendríamos que seno de B es igual a 16 dividido 21,78. ¿Cuál sería el resultado de esta división? Para hallar el seno de B, exactamente. ¿Cuánto te dio, Luciana? 0,73. Este valor es el valor que corresponde a seno de B. Entonces, la idea es averiguar B cuánto es lo que vale, B cuál es el valor real, B es el ángulo, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos algo que se llaman funciones inversas. Las funciones inversas, dependiendo de la calculadora, se hace con la tecla Shift, pulsando la tecla seno o coseno, dependiendo, seno, coseno, tangente, ¿sí? Y el valor, digitando el valor que a nosotros nos dio, en este caso 0,73. Aunque hay otras opciones a esto. Si yo hago la división y me queda este valor guardado en la memoria, yo voy a pulsar algo que dice ANS, es una tecla que utiliza la última respuesta, ¿sí? La mayoría de las calculadoras lo tienen. Eso lo que hace es almacenar toda la respuesta que nosotros tenemos, toda la respuesta. Mientras nosotros aquí estamos trabajamos solamente con 2 decimales. En cambio, cuando usted pulsa la tecla ANS, automáticamente toma toda la respuesta que nos dio, ¿sí? Entonces, si ustedes pulsan Shift, seno y Answer, ¿sí? Inmediatamente va a tomar todo el valor y lo que va a hallar es el valor del ángulo que nosotros tenemos ahí. ¿Qué es lo que básicamente se está haciendo? Se está aplicando una cosa que se llama seno a la menos 1. Seno a la menos 1, ¿qué es? Es la función inversa de seno. Entonces, esa se utiliza para averiguar ángulos cuando ustedes tienen el valor de seno, se utiliza para averiguar ángulos cuando tienen el valor de coseno y así sucesivamente. Entonces, si nosotros hacemos esto, lo que estamos hallando es la inversa de seno de 0,73. ¿Qué valor nos da? 47,27. 47. Entonces significa que, según esto, el ángulo B mide 47,27. ¿Sí?
Resulta que los ángulos, como nosotros no tenemos elementos de precisión, normalmente nosotros los medimos es con transportador. El transportador se maneja únicamente en unidades, ¿sí? Entonces, lo normal que nosotros hacemos es redondearlo a cifras enteras. Si nosotros hacemos redondeo, 47 seguiría siendo 47 o quedaría como 48. Quedaría como 47. ¿Por qué? Hay que recordar que cuando nosotros eliminamos una cifra decimal, la otra se ve afectada, la anterior se ve afectada o no se ve afectada dependiendo de qué. Si el decimal que nosotros estamos eliminando es 5, 6, 7, 8 o 9, afecta. ¿Cómo afecta? Aumentando 1 a la cifra anterior. Pero en cambio si es 0, 1, 2, 3 o 4, no afecta. Entonces cuando no afecta, la cifra se mantiene igual. Quiere decir que si yo borro este 7, el 47, ¿sería 2 o sería como 3? 3, ¿cierto? Aumentaría. Y ahora si yo borro este 3, ¿afectaría el 7? ¿Sí o no? No, entonces me quedaría como 47. Es decir que el ángulo que yo manejaría acá sería de 47 grados. Si nosotros quisiéramos averiguar este ángulo de acá, podemos operar haciendo todo este proceso o simplemente recurrir a la lógica. ¿Cuál es la lógica? Resulta que si yo sumo todos los ángulos, si yo sumo A más B más C, el resultado siempre va a ser el mismo, 180 grados. O sea que yo no me pongo a pelear con nada. Entonces si yo manejo esa lógica, si este mide 47, este mide 40, ¿este cuánto me dirá? 93. No hay necesidad de hacer el proceso. Simplemente por lógica lo podemos sacar. Así como cuando ustedes miden los ángulos internos de cualquier figura de 4 lados, da 360 grados. Entonces, ya teniendo este dato, este dato, este dato, este dato y este dato, ¿podríamos hallar el C? Sí. Entonces, ¿qué relación podríamos utilizar de esas que tenemos ahí? Podríamos utilizar la relación de A sobre seno de A. Podríamos utilizar la relación de B sobre seno de B, que tiene los datos completos. O sea, lo que yo tengo que verificar es fácil. Si está el ángulo y está al lado del frente, eso tiene los datos completos. Digamos acá B está completo porque tiene ángulo y lado. A está completo porque tiene ángulo y lado. C está incompleto porque tiene solamente ángulo. Entonces, lo que sea que nosotros vamos a trabajar, lo vamos a contrastar con C, ¿sí? Entonces ya podemos trabajarlo con A o con B. ¿Con cuál quieren tomar? Con A, listo. Entonces decimos seno de, A, que sería 14, sobre seno de A, que sería seno de 40, es igual a C, que en este caso es desconocido, sobre seno de C, que sería seno de 93. Entonces, si nosotros tenemos esta relación, ya tenemos una ventaja. Este resultado ya lo tenemos. 14 sobre seno de 40, ¿cuánto nos dio? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es esta misma relación. Entonces, hay muchos cálculos que ustedes pueden omitir porque ya los tienen elaborados. Entonces uno dice 14 sobre seno de 40 es lo mismo que 14 sobre 0,64 y eso es igual a 21,78. O sea que esto es igual a 21,78 centímetros. Y eso es igual a C sobre seno de 93. ¿Qué haríamos para averiguar C? Despejarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con este seno de 93? Lo pasamos a multiplicar, o sea que seno de 93 pasaría a multiplicar 21,78 y obtendríamos el valor de seno. Seno de 93 por 21,78, ¿cuánto sería? Y si lo opero primero y después lo paso a Iván, ¿no? ¿Cómo? Si lo opero primero y después Exacto, yo también podría operar seno de 93 y luego pasarlo a multiplicar. Aunque es mejor, y se los digo de verdad, es mejor colocar la operación como tal, seno de 93 por el otro valor, con eso no le omite decimales. ¿Cuánto daría? 21,75. Y ese sería el valor de C. ¿Qué significa eso? Que si nosotros miramos acá, ya tendríamos los valores. Este lado me diría 14, este lado me diría 16 y este lado me diría 21,75 centímetros. Y ya tendríamos todos los datos. O sea, el orden, ¿cuál sería el orden preciso para hacer esto? Siempre, lo primero que debo hacer, primer paso,
observo los datos que tengo. Siempre voy a mirar datos que yo tenga completos. Si tengo este ángulo y este lado, son los datos con los que yo voy a completar los demás, ¿sí? Y los contrasto siempre con el otro que me estén pidiendo. Si me están pidiendo este lado, si me están pidiendo este, ¿listo? Siempre deben tener 3 datos, o sea, esto es básicamente como si estuvieran trabajando con una regla de 3. Con 3 datos ustedes van a obtener el cuarto, ¿listo? Entonces, siempre le van a dar el ángulo y el lado. siempre esa... bueno, depende. Cuando ustedes tengan, es que eso es lo que vamos a ver. Hay veces que vamos a tener triángulos en los que usted va a tener un ángulo, un lado, y otro ángulo y otro lado, cualquiera de los dos. Ahí yo ya sé que aplico teorema de seno, pero hay situaciones en las que ustedes van a tener los datos cuadrados de diferente forma y ahí es cuando tenemos que utilizar teorema de coseno. Entonces, son diferentes teoremas que se aplican en diferentes condiciones, dependiendo de los datos que nosotros tengamos. Entonces, lo importante es entender cuándo puedo aplicar esto. Entonces, ya sabemos que teorema de Pitágoras es cuando tengo triángulos rectángulos y tengo el valor de 2 lados. El teorema de Tales ya sabemos que es cuando tenemos líneas, no interesa que sean triángulos, simplemente que estén cortadas por 2 o por 3 o más paralelas. Y en cambio, en estas, si yo tengo que mirar las cosas, es qué datos tengo y en qué orden los tengo. Entonces, siempre debo tener un ángulo, sea el ángulo que sea y el lado que se encuentra opuesto a este. Si yo tengo esos 2 datos, ya no importan los demás, ya con esos yo puedo hallar el resto aplicando teorema del seno. Entonces, siempre verificar que si tengo el ángulo A y el lado A, o si tengo el ángulo B, el lado B, si tengo el ángulo B y el lado B, o si tengo el ángulo C y el lado C, pero siempre tengo que tener esas 2 parejas, ¿listo? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? ¿Nada? Yo no entendí casi nada. ¿No entendió? ¿Qué no entendió? Pues el problema es sacar. A ver, cerrando, pregunta. Lo primero que yo tengo que analizar es, ¿se puede o no se puede aplicar teorema de seno? Digamos un ejemplo, tengo 15 grados acá, tengo 16 acá y tengo 95 grados acá. ¿Se puede aplicar ese teorema, sí o no? ¿Por qué no se podría aplicar? Porque si ustedes se dan cuenta aquí, está solo el ángulo, pero no está el lado. Está el lado, pero no está el ángulo. Y tenemos el ángulo, pero no está el lado. Exactamente, cada uno está solo. Mientras que cuando yo tengo los datos organizados de esta forma, o sea, si a mí me dijeran los datos, este ángulo mide 15 y este lado mide 16 y este mide 95, aquí sí lo puedo aplicar. ¿Por qué? Simple. Ya veo que el ángulo y el lado están completos. Si yo tengo una pareja completa, ya no importa si yo tengo un ángulo o otro lado, ya con eso puedo hallar el resto. Es el primer criterio que yo debo tener. Lo segundo, nombrarlos. Usted los nombra como quiera. A este le puede decir C, a este le puede decir A, le puede decir B. Es lo primero que usted debe tener claro. ¿Listo, Serrano? Otra pregunta, Natalia. Dime. ¿No? Bien. Preguntas, muchachos. Van a intentar hacer uno ustedes, ¿listo? Entonces,